pues este creo que es el 4. Bien. Dice, los productos de Toby son la venta de hamburguesas dobles y la venta de hamburguesas express, que generan una contribución económica de pesos 20 y de pesos 40 respectivamente. En las horas pico de atención a los clientes se dispone de un máximo de 200 minutos hombre para poner a cocer las hamburguesas. Y se requiere de por lo menos 60 minutos hombre para sazonar y decorar hasta que estén listas para ser servidas. El cuadro muestra el tiempo necesario de las actividades en minutos por unidad de hamburguesa. Ahí tenemos el cuadro. Analicemos antes de seguir leyendo. Dice, Toby vende dos tipos de hamburguesas, ¿ya? En realidad, de lo que habla es que Toby tiene dos productos especiales, ¿no? Que son la venta de hamburguesas dobles, pero que son las hamburguesas dobles y las hamburguesas express. Diríamos así que es lo que más se ve. Las hamburguesas dobles le generan una ganancia de pesos 20 y las hamburguesas express le generan una ganancia de pesos 40. En las horas pico de atención a los clientes, dice, dispone de un máximo de 200 minutos hombre para poner a cocer las hamburguesas. Y se requiere de por lo menos 60 minutos hombre para sazonarla, decorarla y hasta que estén listas para ser servidas. En el cuadro se muestra, dice, el tiempo necesario de las actividades en minutos por unidad de hamburguesa. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que las hamburguesas dobles requieren por cada unidad, es decir, por cada hamburguesa, 5 minutos de cocción y 6 minutos en el preparado. Entonces estamos hablando de que una hamburguesa doble necesita 11 minutos para estar completamente lista y ser servida. En cambio, una hamburguesa express requiere 6 minutos para ser cocinada y 1 minuto para ser preparada. Preparada significa ponerle el sazón, etcétera, etcétera. No es lo que dice ahí. Decorar la hamburguesa y demás. Entonces necesita una hamburguesa express solamente 7 minutos. Bien. En las horas pico, dice, para el área de cocción se disponen de 200 minutos hombre. Aquí está, por favor. 200 minutos hombre. En cambio, se dispone de un máximo de 200 minutos hombre. En cambio, en el área de preparación se requiere, escuchen bien y lean bien, se requiere por lo menos 60 minutos hombre. Muy bien. Entonces, por ahí tenemos la disponibilidad y la necesidad de recursos. Aquí disponibilidad porque se tienen 200 minutos hombre. Y aquí en el área de preparación se requiere por lo menos 60. Quiere decir que puede ser más de 60. Bien. Usualmente sucede que la demanda de hamburguesas express es por lo menos la mitad de las hamburguesas dobles. La demanda de hamburguesas express dice por lo menos la mitad de las hamburguesas dobles. ¿Qué significa por lo menos la mitad? Quiere decir mayor o igual, ¿cierto? Enseguida lo vemos matemáticamente. También sucede que la demanda de hamburguesas dobles no excede de 20 unidades, obviamente, en la hora pico. Quiere decir que las hamburguesas dobles no se puede vender más de 20 unidades. Estamos hablando de las horas pico, que es el problema que tiene Toby en este momento. Entonces, si se pretende maximizar las ganancias, dice, ¿cuántas hamburguesas de un tipo y de otro se debería preparar en las horas pico de cada día? Muy bien. Entonces es un problema de programación lineal porque se trata de distribuir adecuadamente los recursos, en este caso tiempo trabajador, tiempo hombre, que se dispone en las actividades de cocción y preparación de las hamburguesas. Entonces este es un problema de programación lineal. Entonces me voy a ir a la pizarra para plantear el ejemplo y resolver.
Bien, este es un ejemplo, no sé, creo que es el 3 o el 4, no importa. Lo dejamos ahí, si no. Bien, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, obviamente, siempre es identificar las variables de decisión. Entonces ponemos directamente primero, o primer paso, ¿no es cierto? Ya no lo escribimos porque tenemos ya que ir memorizando. Bueno, es más, ya lo han memorizado. Y ahora vamos a describir las variables de decisión. En la forma como está presentada la información, X1 vendrían a ser la cantidad de hamburguesas dobles. ¿Sí? Esa está en la primera columna. Voy a ponerlo con mayúscula, eso vendría a ser X1. ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué vendría a ser X2? La cantidad en este caso son hamburguesas express. ¿Listo? Ya está nuestro primer paso. Ya tenemos identificadas las variables y casi siempre estas variables salen de la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta nos decía qué cantidad de hamburguesas dobles y qué cantidad de hamburguesas express se deben preparar en las horas pico para tener la máxima ganancia. Esa es la pregunta. Entonces, segundo paso. ¿Qué vamos a hacer en el segundo paso? Vamos a plantear la función objetivo. Ya está claro, el enunciado también lo dice, que es maximizar ganancias. Entonces, vamos a plantear esa función objetivo. Maximizar ganancias. En otras palabras, maximizar Z. ¿Qué es Z? En este caso es el criterio económico que se persigue, las ganancias, aumentar las ganancias. Entonces decimos, por cada hamburguesa doble, la ganancia es de pesos 20. Y por cada hamburguesa express, la ganancia es de pesos 40. Recuerden que dice eso, que la ganancia o las contribuciones económicas son de 20 para las hamburguesas. A ver, o es al revés. Vamos a ver. Sí, es 20 para las dobles y 40 para las express. Está bien. ¿Listo? Entonces ya está nuestra función objetivo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el tercer paso. ¿En qué consiste el tercer paso? Identificamos las restricciones. Bien. ¿Qué restricciones tenemos? Obviamente tenemos dos restricciones que son bastante visibles y que están relacionados con la disponibilidad de los recursos, ¿no? Eso es lo más visible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos restricción en el área de cocción. Una restricción vendría a ser en el área de cocción. Entonces, voy a poner de la siguiente manera. Voy a ir preparando ya para no estar cambiando el lápiz, que es difícil cambiar el lápiz aquí. Bien, lo primero es en el área de cocción. Después es en el área de preparación, creo que se llama. Sí, es el área de preparación. Luego tenemos una restricción de mercado 1 y tenemos una restricción de mercado 2, porque está hablando de la demanda, ¿no es cierto?, de hamburguesas. Entonces ya lo dejo ahí planteado y ahora vamos a ir planteando las restricciones. ¿Qué dice en el área de cocción? Dice que por cada hamburguesa doble se requieren 5 minutos de cocción. Y por cada hamburguesa express en este área de cocción se requieren de 6 minutos. Y aquí dice que en ese departamento de cocción se dispone un máximo
de 200 minutos hora. Entonces quiere decir que si es un máximo, es menor o igual. Es lo que se dispone. Se dispone de un máximo de 200 horas hora. Entonces aquí esta restricción la vamos a igualar a 200 y tiene el signo menor o igual. Bien, ¿qué dice la segunda restricción? Dice que por cada hamburguesa doble se requiere 6 minutos en el tiempo de preparación y por cada hamburguesa express se requiere solamente 1 minuto. Pero para el área de preparación se requieren por lo menos, no se requieren, sí, está bien, se requieren o se necesitan por lo menos. Entonces quiere decir que es mayor o igual. En este caso creo que eran 100 minutos. 60. 60, ingeniero. Ya, 60 minutos son. Listo. Entonces ya tenemos la segunda restricción. Bien. Hay una restricción de mercado. Lo vamos a leer, ¿ya? Lo vamos a ver para expresarlo matemáticamente. Esa restricción de mercado, la primera dice, usualmente sucede que la demanda de hamburguesas express, para nosotros las hamburguesas express, es X2, ¿ya? Fíjense, es X2. Es por lo menos, dice, si es por lo menos, significa mayor o igual a la mitad de las hamburguesas dobles. Es decir, es mayor a X1, que son las dobles, dividido entre 2, ¿sí? Entonces, lo voy a plantear aquí en la pizarra de la siguiente manera. Que las hamburguesas express, para nosotros eso es X2, ¿recuerdan? X2, es por lo menos, dice. Si es por lo menos, quiere decir que es mayor o igual. La mitad de la demanda de hamburguesas dobles. Entonces quiere decir eso, un medio de X1, que son las hamburguesas dobles. ¿Listo? Entonces ya tenemos expresada nuestra ecuación, solamente que la vamos a mejorar ahorita. Esto sería un medio, las hamburguesas dobles. Lo vamos a mejorar, por favor. Y para eso voy a tener que borrar este. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, lo ideal es dejar en el lado izquierdo del signo de desigualdad todo lo que significan las variables y en el otro lado los números enteros. En este caso, lo ideal sería que pongamos así. Este va a ir al otro lado y va a tener signo negativo. Va a ser menos un medio de X1 más X2 y mayor o igual a 0, porque ahí no queda ningún término, ¿no es cierto? Entonces va a ser mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, ya tenemos la restricción. Lo único que necesitamos es graficar cómo va a quedar esto. Bien. Y ahora la siguiente restricción, que es la restricción de mercado 2. En la restricción de mercado 2, a ver, ¿qué dice la restricción de mercado 2? También sucede que la demanda, aquí está, también sucede que la demanda de hamburguesas dobles no excede de 20 en las horas pico. Las hamburguesas dobles es X1, esto quiere decir que X1 es menor o igual a 20. Así de sencillo y claro, esa restricción está bastante fácil. Entonces, X1
es menor o igual a 20. Un ratito voy a poner ahí. Y tenemos una restricción más aquí, que es la de no negatividad, que x1 y x2 son mayores o iguales a 0. Bien, entonces fíjense, ya tenemos planteadas las restricciones, no nos queda ninguna más, no hay otra. Esta es la restricción de no negatividad, ya están planteadas las restricciones. Pero, ¿qué sucedió aquí? Sucede aquí que tenemos un signo menor o igual y aquí tenemos signos de mayor o igual. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como es el método gráfico, nosotros podemos tranquilamente trabajar con, ¿cómo se llama? Haciendo análisis de áreas. Enseguida lo vamos a hacer. O sea, yo en principio les había planteado, si ustedes recuerdan en alguna clase, cuando el caso es de maximización, todas las restricciones deben estar expresadas en el signo menor o igual. Y cuando el modelo es de minimización, todas las restricciones deben estar expresadas con signo mayor o igual. Eso les dije, ¿no? Muy bien. En este problema, eso nosotros lo podemos obviar, porque es un método gráfico. En los otros métodos que vamos a ver más adelante no se puede hacer eso, pero lo dejamos eso para después, cuando tengamos que explicar lo que corresponde más adelante. Bien, entonces miren, aquí tenemos esos signos y aquí tenemos estos dos. El otro es intermedio, no se olviden, estas son las restricciones. Entonces aquí tenemos un menor o igual, un mayor o igual. Aquí un mayor o igual, un menor o igual. Pero en el método gráfico no hay ningún problema, podemos utilizar y podemos resolver el ejercicio. Bien, entonces cuarto paso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos transformar las variables de holgura las inecuaciones en ecuaciones a través de variables de holgura. Pues hagamos eso. Para eso tenemos que aplicar la regleta que conocemos. Si el signo es menor o igual, se suma una variable de holgura. Si el signo es mayor o igual, se resta una variable de holgura. Bien. Primera restricción. 5x1 más 6x2. Como el signo es menor o igual, sumamos una variable de holgura. Y como es la primera restricción, entonces nuestra variable de holgura va a ser H1. E igualamos a 200. Segunda restricción. 6x1 más x2. El signo dice mayor o igual. Cuando el signo es mayor o igual, restamos una variable de holgura. Entonces, restando una variable de holgura, tenemos menos H2. Y E igualamos a 60. Ya tenemos la restricción 2. La tercera. Tenemos menos 1/2 de x1 más x2. El signo es mayor o igual, quiere decir entonces que lo que vamos a hacer es restar la tercera variable de holgura. Menos H3. E igualamos a 0. Y la última es simplemente x1. Y como el signo es menor o igual, sumamos una variable de holgura, en este caso sería más H4. O más la variable de holgura 4 y lo igualamos a su valor que es 20 en este caso. Y está resuelto. Y ahora, ¿qué hacemos? Despejamos las variables de holgura antes de graficar. Bien, despejemos las variables de holgura.
Para el área de cocción, la variable de holgura es H1, así la nota. Para el área preparado, la variable de holgura es H2. Aquí tenemos la restricción de mercado, igual lo despejamos, aunque después no tengamos que presentarlo en la solución. Y nuestras variables de holgura lo vamos a poner con color rojo. Variable de holgura 1, 2, 200 menos 5x1 menos 6x2. ¿Listo? Variable de holgura 2 va a ser 6x1 más x2 menos 60. La variable 3 va a ser menos 1 medio de x1 más x2 nada más, eso es todo. Y la variable de holgura 4 va a ser 20 menos x1. Listo, lo dejamos en un cuadrito y ya tenemos los recursos sobrantes para cuando tengamos que buscar recursos sobrantes. Bien, ahora procedemos a graficar. ¿Ya? Eso viene a ser nuestro cuarto paso. Grafiquemos, y para graficar, como son funciones lineales, perdón. Quinto paso, nos toca. Sí, tiene razón. Quinto paso. Entonces empezamos a graficar. Como son funciones lineales, entonces empezamos diciendo si x1 es 0, etcétera, etcétera. Vayan haciendo en su cuaderno, yo voy a hacer en silencio, ¿ya? Los que quieran pueden ir bien. ¿Alguien está con su micrófono encendido y se escucha la radio? Por favor, pueden apagar.
En esta restricción, fíjense, en la restricción de mercado 1, ¿ya? Esta es la restricción. Dice, si X1 es 0, X2 también es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el conjunto solución va a pasar por el origen. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto cuyas coordenadas son 0 y 0. Aquí el punto 1 tiene coordenadas 0 y 0. Quiere decir que pasa por el origen. ¿Eso qué significa? Eso significa de que si quiero calcular otro punto, no puedo decir, escuchen bien, no puedo decir x2 es igual a 0. Porque si pongo x2 es igual a 0, me va a volver a dar esto de aquí. Si quieren, pruébenlo. Si x2 es 0, sería esto de acá, ¿no? Entonces sería menos x1 igual a 2 por 0, 0. X1 sería 0. Si reemplazan, les va a dar 0. Tras que pasa por el origen, obviamente aquí nosotros debemos cambiar el valor. Entonces, ¿qué valor le voy a dar a X1? A ver, le puedo dar un valor, mirando estos datos, 40, 60, 10. A ver, démosle 20. ¿Qué pasa si X1 es 20? Y recién voy a poder encontrar una segunda coordenada. Entonces voy a tener menos 1/2 por 20 más X2 e igual a 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que X2 va a ser igual. A ver, aquí tenemos 10 negativo, pasa al otro lado con signo positivo, va a ser 10. ¿Listo? Entonces ya tenemos la segunda coordenada. Ojo, no se olviden que cuando pasa por el origen, hay un punto que pasa por el origen, inmediatamente no podemos hacer como estábamos haciendo antes, ¿ya? Al mismo X1 le damos un valor diferente. O si quieren también podemos darle aquí X2 igual a 20. Y cuando encontremos X1 nos va a dar un valor. Eso ya es indistinto.
pero deben tener ese cuidado cuando uno de los puntos pasa por el origen. Entonces, en este caso, nuestras coordenadas son 20 para X1 y 10 para X2. Ya está, la restricción de mercado 1. Y para la restricción de mercado 2 no tenemos nada que hacer, ya está la función. Simplemente la voy a escribir. En este caso, la restricción de mercado 2 dice que X1 es igual a 20. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa es una función perpendicular al eje de las abscisas o paralela al eje de las ordenadas. Eso quiere decir. Y le vamos a dar un color. ¿Qué color voy a utilizar aquí? Voy a utilizar este de verde. ¿Listo? Y ya está. Aquí no tenemos que hallar ninguna coordenada. Eso quiere decir. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo los datos. Lo que voy a hacer es graficar. Y vamos a graficar. Primero voy a separar mi pizarra. Ingeniero, Diga. una consulta. El X1 del anterior de M1 lo sacamos, suponíamos que era 20 debido a que el H4, su X1 es igual a 20. No, ¿Eso no, es? no, no. No, 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 señorita. Cualquier valor. Cualquier valor. Ya. Ya, Ok. espera un ratito, me está tapando Gracias. la regla, ahorita voy a explicar. Bien, lo que les decía es lo siguiente, ¿ya? Siempre nosotros utilizamos X1, 0, X2, 0, ¿no? Porque los puntos nos salen sobre los ejes, es mucho más fácil. Pero no necesariamente tengo que hacerlo así, yo le puedo dar el valor que yo quiera y puedo encontrar los puntos que yo quiera. El problema va a ser graficarlos. Por eso es que siempre damos X1 igual a 0, X2 igual a 0, porque los puntos nos van a salir aquí en los ejes. Mire el dibujo y mire el cursor. Pero, ¿qué pasa en este tercer caso? ¿Qué pasa con la restricción de mercado? La 1, ¿ya? Encontramos el primer punto como siempre. Si X1 es 0, ¿cuánto es X2? Nos salió que es 0. ¿Qué quiere decir? Que el punto está aquí, miren, aquí en el origen. Ahí está, donde está el lápiz. Ese es el primer punto. ¿Qué pasa si le vuelvo a dar y digo, X1, X2 es igual a 0? ¿Cuánto vale X1? El resultado va a seguir siendo el mismo. Va a ser 0, o sea, vamos a estar en el mismo punto. Nosotros necesitamos otro punto para graficar la línea recta. Entonces, por eso que yo le doy otro valor a X1. Podría haberle dado 30, podría haberle dado 10, podría haberle dado 50, cualquier valor. Cualquier valor le podría haber dado y me daba el valor de X2. O podría ser también al revés, en vez de decir X1 es igual a 20, podría haber dicho X2 es igual a 30. Encontraba el valor de X1. Cuando uno de los puntos está en el origen, para el siguiente punto no puedo decir que X2 es igual a 0 porque voy a llegar a lo mismo, pues, ¿no? ¿Y cómo lo grafico si llego a lo mismo? Yo necesito otro punto. Por ejemplo, aquí. Entonces le tengo que dar este valor de X1 o este valor de X2. Eso es lo que hice, ¿ya? Muy bien. Grafiquemos Gracias, entonces. ingeniero. Grafiquemos. Tenemos X1. Para nosotros el eje de las abscisas siempre es X1. ¿Y qué representa para nosotros eso? En este caso, la cantidad de hamburguesas dobles. Enseguida lo voy a anotar con teclado. Esto es X1 y esto es X2. Entonces, empecemos. Un minutito, voy a borrar esto. Voy a anotar aquí. ¿Qué es X1? Es cantidad de, voy a poner así, por favor, H, cantidad de hamburguesas. En este caso son dobles. Para no escribir mucho. Y aquí arriba es la cantidad de hamburguesas express. Debería ponerlo verticalmente, pero lo voy a poner así, no puedo escribir verticalmente. De hamburguesas express. Listo, y ya está. Ahora vamos a ver qué escala le asignamos.
Y para eso nos fijamos aquí por los valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, 100 tercios, dice. 100 tercios es más o menos 33.3 y es facilito de graficar. Ahorita lo vamos a graficar. Tenemos 33.3, tenemos 40. El mayor valor, si ustedes se fijan, aquí es 60. Entonces, cada dos cuadritos, 10 para ustedes, ¿no? Dos cuadritos, 10. Para mí va a ser así más o menos. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Ya está. Para ustedes cada dos cuadritos en su cuaderno. No vale la pena darse más valores porque el mayor valor, como están viendo ustedes ahí, es 60. Quizá podríamos dar aquí un 70 más ya, pero no más, no mucho más allá. Entonces arriba lo mismo, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Ya está. Aunque no me ha salido muy bien aquí, pero bueno, espero que no me afecte el resultado. Algunos intervalos están un poquito más anchos que otros. Esa es la ventaja de tener un cuaderno cuadriculado. Listo, señores. ¿Ya? Entonces ahora vamos a graficar. Graficamos la primera restricción. La primera restricción está de color amarillo y decimos, si x1 es 0, fíjense, x1 es 0 aquí, en el origen. x2 es 100 tercios. Y 100 tercios es 33.3. Aquí está 30. 33.3 quiere decir que 3.3 significa este segmento dividido en tres partes iguales. Ahí está. Entonces, este de aquí es 33.3. Y este de aquí va a ser 36.6 o 36.7. Entonces, este es nuestro punto. Por eso les decía, es fácil de graficar 100 tercios, ¿no? Dividimos todo este en tres partes y agarramos una tercera parte. 100 tercios es 33.3. Ahí está. El otro, x1 es 40, aquí está x1 40 y x2 es 0. Muy bien, entonces agarramos la regla y unimos estos dos puntos. Este de aquí, con este frente. Siempre me extiendo un poquito. Y ya está. ¿Listo? Y le ponemos el nombre. Esta es la restricción en el área de cocción. Ahorita vamos a ver el área de soluciones. La segunda restricción está de color rosa, entonces decimos, cuando x1 es 0, x1 aquí es 0, x2 es 60, quiere decir aquí arriba. Y cuando x1 es 10, x2 es 0, aquí está. Bien, entonces solamente agarramos regla y unimos esos dos puntos. Y lo acomodamos un poquito. En mi caso, ustedes no tienen que hacer esto que yo hago. Y ya está. Tenemos la restricción de área de preparación. Bien. La segunda es de color azul y dice, cuando x1 es 0, x2 es 0. Quiere decir que esta restricción pasa por este punto, por el origen. ¿Ya? Ahora bien, necesitamos otro punto y ese punto tiene que estar aquí. Por eso no le puedo dar x2 0, es lo que está explicando esto. Le doy un valor distinto. Le puedo dar cualquier número de estos de aquí o cualquier número de estos de aquí. Igual voy a encontrar un punto. Entonces yo le di que x1 era 20. Aquí está x1 20. Cuando x1 es 20, x2, fíjense, es 10. Quiere decir que es este puntito de aquí. Pero que no me falle. Sí, es este, miren. 20 y 10. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar una regla y voy a unir esos dos puntos. Y lo vamos a bajar un poquito ahí. ¿Listo? Esa es mi restricción de mercado.
Y tenemos la restricción de mercado 2, en este caso utilicé el color verde, y decimos lo siguiente, ¿ya? Dice que x1 es igual a 20. Si x1 es igual a 20, es este de aquí, es este puntito. No estoy con lápiz, pero este de acá. Entonces, quiere decir que esta es una función lineal, pero perpendicular al eje de las abscisas y paralela al eje de las ordenadas. Me ubico ahí, y esta es una función hacia arriba, perpendicular. Debe pasar por ese puntito además, ¿no? Pero a mí ya me falló ahí, voy a tener que para acomodarlo un poquito. Legítimamente sería eso, miren. Ahí sería, ¿no? Y el puntito azul ese que están viendo me falló. Pues van a disculpar, lo voy a inclinar un poquito para que no sea tan notorio el error que cometí. Bien. Y finalmente decimos esa es la restricción de mercado 2. Mercado 2. Muy bien. Ahora veamos cuáles son las áreas de solución. Empecemos con la primera restricción que era el área de cocción. Aquí está, ¿ya? Y para eso, para determinar las áreas, vamos a utilizar el rojo. Vamos bien, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Implícitamente, esta restricción, fíjense, lo voy a dibujar aquí arribita, es menor o igual, ¿sí? Esa es la restricción original. Entonces, en base a eso, interpretamos. Si x1 es 0, x2 debe ser menor o igual a 100 tercios. Aquí estamos. Si x1 es 0, x2 puede ser cualquier valor, pero menor a 100 tercios. Es decir, para abajo. Entonces, ¿qué tendría que pintar aquí? Tendría que pintar así. ¿Cuál sería el área de solución? Todo este triángulo que está debajo de la línea naranjada. Todo ese es el área de solución. ¿Listo? Resuelto. La restricción del área de preparado, si se fijan, la restricción inicial tiene un signo mayor o igual, contrario al anterior. Entonces, interpretamos así. Si x1 es 0, x2 es mayor o igual que 60. Me vengo aquí. Si x1 es 0, x2 dice que es 60 o más. Quiere decir hacia arriba. Hacia arriba. Por tanto, el área de soluciones aquí, fíjense, va a ser a este lado. A este lado es el área de solución. Si yo tuviera que pintar a partir de esta línea rosa, tendría que pintar todo esto hasta el infinito y ese sería el área de solución. Miren el lápiz. Pero solo hasta la función rosada, ¿no? Todo ese sería el área de solución. ¿Listo? Ya está. Ya tenemos dos áreas de solución. Este que es para allá y este que es para acá. Si miramos la intersección de esas dos soluciones es este triángulo, por favor, miren de aquí. Es un triángulo, ¿qué se llama este triángulo? Isósceles, no. Obtusángulo, ¿no? Muy bien, tenemos ese triángulo. Bien, ¿listo? Veamos la siguiente restricción. Mercado 1. Aquí la restricción implícitamente, fíjese, es mayor o igual. En la restricción madre, aquí está. Entonces, si x1 es 0, dice, x2 tiene que ser menor que 0. Pero en vez de mirar eso, bueno, está bien. Si x1 es 0, fíjense, esto es x1 0. x2 es esto. Pero x2 tiene que ser menor que 0. Entonces quiere decir que tiene que ser para abajo. Todos los menores que 0 están a este lado, que son negativos. Entonces el área de solución va a ser así. Entonces el área de solución debajo de la restricción de mercado tendría que ser, todo esto tendría que pintar de azul. Hasta el infinito. ¿Listo? Miren cómo nuestra área ya se ha restringido mucho más. Ahora, nuestra área de solución es... Ingeniero, diga. ese igual no era mayor o igual ¿Dónde? en mercado 1. Ah, tiene razón, es mayor o igual, no es menor o igual. Mil disculpas. Gracias por hacerme notar. Claro, yo lo he interpretado como menor o igual y no, aquí yo lo anoté es mayor o igual.
Tiene razón, su compañera, ¿ya? Aquí dice, si x1 es 0, x2 es mayor o igual que 0. No sé por qué dije menor o igual que 0. Si x1 es 0, fíjense. x2 es esto de aquí. Tiene que ser mayor que 0. Si es mayor que 0 es hacia arriba. Gracias, obvio, tiene toda la razón del mundo. Entonces, mi área de soluciones va a ser toda esta línea azul hacia arriba y hacia el infinito, inclusive, ¿no? Tendría que pintar todo eso. Muy bien, entonces fíjense cómo se restringió ya mi área de soluciones. Y la última dice que x1 es menor o igual que 20. Esto es x1. Si es menor que 20 es a este lado. Pues 15, 10, 9, etcétera, a este lado. Por tanto, el área de soluciones es acá. Muy bien. Finalmente, ¿dónde se cruzan todas las áreas? Voy a pintar. Ese es nuestro área de solución. Bueno, va a estar difícil así, mejor lo hago con lápiz. Nuestro área de solución va a ser esta partecita. Ya está. Y le ponemos puntitos para identificar plenamente el polígono. Podemos empezar aquí. Aquí le podemos poner a este punto, le podemos llamar A. Este punto va a ser el punto B. A esto le vamos a llamar C. Y a esto le vamos a llamar D. Ya está. Entonces, nuestro área de soluciones factibles es el área ABCD. Y, bueno, vamos a tener que escribir. Así voy a poner ya, esperando que pueda entrar todo. Sí, entra. ¿Listo? Área de soluciones factibles. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la solución óptima? Como este es un caso de maximización, obviamente va a ser el punto más extremo. Pero para eso hacemos el sexto paso, ¿no? Que consiste el sexto paso por error y tanteo. Esto sí lo voy a anotar. Por error y tanteo. Esto de por error y tanteo, por si acaso, es un método matemático, es un método cuantitativo. Ustedes esto han estudiado en química, en física, también en matemáticas se estudia esto, en cálculo. Entonces, no es que, como es por error y tanteo, es un método empírico. Bueno, es un método empírico, pero es un método cuantitativo, no es cualitativo. Eso quiero dejar claro. Entonces, nuestra función objetivo en este caso es maximizar ganancias. Y nuestra función objetivo está dado de la siguiente manera. Maximizar Z es igual a 20x1 más 40x2. ¿Sí? Esa es la función objetivo. Entonces, ¿qué decimos aquí? Decimos, por eso se llama por error y tanteo, si Z es pesos, le damos un valor, ¿ya? ¿Qué valor le vamos a dar? Si le damos 2000, 2000 no es mucho. Si le damos 200, fíjense, 200 entre 20 me va a dar 10. ¿Correcto? ¿Está bien? 10 lo puedo encontrar aquí. Y 200 entre 40 me va a dar 5. ¿Lo puedo encontrar 5? Sí, lo puedo encontrar. Entonces, ¿le podemos dar 200? Le damos 200. Creo que es el más apropiado. Pues nuestra función objetivo se va a convertir 200 es igual a 20x1 más 40x2. Y buscamos ahora los dos puntos. Tengo el arreglo. Bien, trabajamos en esto, ¿no? Y decimos, si x1 es 0, ¿cuánto es x2? Bien, veamos entonces eso. Si x1 es 0,
Vamos a ver qué pasa. 200 va a ser igual a 20 por 0 más 40x2. Quiere 5, decir sí. entonces que x2 va a ser igual a 5, ¿correcto? Ya tenemos un punto. Y ahora decimos aquí, si x2 es 0, a ver qué pasa aquí. 200 a 20x1 más 40 por 0. Entonces tenemos que x1, en este caso, va a ser 10. Bien, nuestras coordenadas entonces siempre con rojo para encontrar la función z. Y aquí nuestra coordenada. Punto 1 es 0 acompañado del 5. Acá, punto 2 es 10 acompañado de 0. ¿Listo? Nos vamos al gráfico y graficamos. Cuando x1 es 0, x2 es 5. Quiere decir que es este puntito, bien aquí en la mitad. Cuando x2 es 0, x1 es 10. Aquí está, es este punto de acá. Bien, unimos con una línea recta, con una regla. Listo, eso para nosotros es z. Y ahora, como dice que debemos maximizar la ganancia, agarramos las escuadras. Esto es z, pero no parece z, ¿no? Perdón, está horrible. Esta es la función z. Agarramos las escuadras y vamos desplazando esa función hasta encontrar el punto máximo. Entonces, eso es la función z. Bien. Agarren sus escuadras y vamos haciendo eso. Yo selecciono y voy recorriendo. El primer punto que se descarta es el punto A, fíjense. El siguiente punto que queda descartado es el punto D. El siguiente punto que es descartado es el punto C. Y el último punto que tocamos es el punto B. Por tanto, quiere decir que la máxima ganancia es el punto B. La función óptima está en el punto B. Muy bien, esto lo vuelvo a su lugar. Por favor, en el examen, quiero aprovechar de hacer esta recomendación. Utilicen sus escuadras. Algunos se avergüenzan. Bueno, algunos no se avergüenzan, no tienen escuadras, ¿no? Y a ojos de buen cubero dicen, a ver, el que está más alejado es este punto. Y generalmente, si hacen así, pues se equivocan. Y no son uno o dos que hacen esa barbaridad, son un montón, por flojera, porque no quieren utilizar sus escuadras, etc. Cuando las clases son presenciales, yo voy con mis dos escuadras, con mi regla al aula, y les exijo a cada uno que tenga su escuadra y su regla y sus colores. Nadie entra a mi clase si no tiene por lo menos 6 a 10 colores o 12 colores. Nadie entra a mi clase cuando sus clases son presenciales. Y voy con mi regla, cargado de mi regla, cargado de mis dos escuadras. Y algunos alumnos se avergüenzan de llevar una regla o una escuadra. Y a ojo de buen cubero, pensando que les va a surtir, encuentran la solución solo mirando. Y resulta que se equivocan. Entonces, ojo, ¿ya? No hay que avergonzarse de nada. Estar en la universidad no significa que no podamos utilizar escuadra, compás, borrador, resaltador. Todo hay que utilizar. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la solución óptima es el punto B. Entonces, solamente lo voy a poner en un círculo. Voy a utilizar este color, creo.
Solución óptima. ¿Listo? Ahora encontremos los valores de esa solución óptima. Y eso lo vamos a hacer a este lado. Bueno, yo quise hacer este ejercicio porque es un poco distinto a los anteriores, recuerden, ¿no? Hemos practicado casos de maximización, casos de minimización. Cuando los casos son de maximización, las áreas siempre están hacia el origen. En cambio, cuando son casos de minimización, las áreas se alejan del origen, se van hacia el infinito. Y cuando son estos mix, como en este caso es una mezcla de restricciones, entonces hay que saber exactamente cuál es el área de solución, y el área de solución ni se aleja ni se acerca al origen. A ver, ¿qué quiero hacer ahora? Punto B. La solución óptima es el punto B. La pregunta es, en el punto B, ¿qué coordenadas tienen X1 y qué coordenadas tienen X2? ¿Correcto? Eso es lo que debemos encontrar. Para eso, nos fijamos de que aquí se cruzan en el punto B dos restricciones. La de cocción es una y la otra es la de, ¿cómo era esta? La de preparación. Entonces, simplemente agarramos esas dos ecuaciones y lo escribimos en un sistema y lo resolvemos. La primera restricción es 5x1 más 6x2 igual a 200. Esa es la primera restricción. Estoy sacando de aquí por si acaso. Y la otra es 6x1 más x2 igual a 60. 6x1 más x2 igual a 60. Ya tengo mi sistema de ecuación. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar, a ver, en este caso, la segunda ecuación por 6. Por menos 6, ¿no? Por esto de aquí. Va a salir más fácil. Por esto de aquí. Nos multiplicamos por menos 6. Bien, resolvamos entonces. Más por menos da menos. Esto es 6 por 6, 36. X1 más por menos da menos. 1 por 6 es menos 6x2. Vamos a simplificar. Y más por menos es menos 6 por 6, 36, 360. Está bien, ¿no? 360. ¿Listo? Esto se va con esto y vamos a tener aquí menos 31 de x1, que va a ser igual a menos 160. Sí, ¿No era correcto. 60, ingeniero? ¿Perdón? Diga, señorita. Donde dice 6x1 más x2 es igual a 60. Ah, no, sí se multiplica, disculpe, ingeniero. Por eso, 6 por 6, 36 más un 0, 360. Está bien, ¿no? Sí, Bien. ¿Listo? Entonces, x1. ¿Qué valor tiene x1? Va a ser 160, 31 avos. ¿No me he equivocado, por favor? ¿Podríamos verificar? correcto, ingeniero. 5x1 Sí, más bien, 6x2 igual a 200. 6x1 más x2, 60. Por menos 6. Entonces aquí tenemos menos 36 más 5 menos 31. Ahí se simplifica y aquí tenemos menos 160. ¿Está correcto? Entonces tenemos aquí que esto es 160, 31 avos. No importa. Estas son las hamburguesas. X1 son las hamburguesas dobles, si no me equivoco. Bien, ¿listo? Y ahora decimos en cualquiera de las ecuaciones, como esto es X1, podríamos poner aquí 6X1 más X2 igual a 60. Entonces vamos a tener 6. Aquí lo compliqué más bien. No, 160 por 31 avos más X2 igual 60.
y tenemos x2. x2 va a ser igual, a ver, 6 por 160 dividido entre 31, lo llevamos al otro lado con signo negativo. Por favor, deme la fracción. Menos 960 sobre 31. No, O sea, imposible, no puede dar no, menos. 60 menos. Ah, ya, no, El resultado directamente el final, resultado, hijo. Sí. 900 sobre 31. Listo, gracias, eso es suficiente. 900 sobre 31. ¿Qué son estas? Son 29,03. hamburguesas express. Listo. Ya tenemos x1, ya tenemos x2 y ahora nos toca la ganancia máxima. ¿Cuál es la máxima ganancia? Es 20x1 más 40x2. Ah, ¿no es 900? No. Es 900, ingeniero. Es Porque 900, ingeniero. se resta Es los 900. 900. Ok. Entonces 20 por 160 sobre 31 más 40, y aquí lo podemos fraccionar, no hay ningún problema, por 900 sobre 31. Recuerden que esto es dinero. Pesos. ¿Cuánto? $1,264,51. Ya, gracias. Sí, es eso. 1264, 51. ya, lo dejamos ahí, 5. Y ahora vemos los recursos sobrantes. ¿Dónde van a haber recursos sobrantes? Solamente en el departamento de cocción, quiere decir H1. Nuestra restricción en el departamento de cocción, fíjense, es 200 menos 5x1 y menos 6x2. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar 200 menos 5. Y en vez de x1 ponemos el valor que hemos sacado allá. Son 160 sobre 31. Y menos 6. x2 es 900 sobre 31. Ya tenemos recursos sobrantes en el área de, en este caso, cocción. Entonces calculan, ¿dónde más vamos a tener recursos sobrantes? En el área de preparado. Eso es 6x1 más x2 igual a, perdón, 60, aquí me equivoqué al anotar. Aquí el recurso sobrante es 60 menos 6x1 menos x2. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener 60 menos 6 por x1. x1 es 160 sobre 31. Y x2 es menos 900 sobre 31. Dígame. Es 6x1 más x2 menos 60. A ver, ¿dónde están las restricciones? Espera un minutito, lo cuento. Tengo la...
Sí, aquí está. 6x1 más x2 menos 60. Tiene razón. Ya busqué otro lápiz, pero igual no le da porque es cartón. 6x1 más x2. Tiene razón. 6x1 más x2 menos 60. Ya me hice para mi clase. Bien. 6, entonces. X1 es 160 31avos. X2 es 931avos. Y menos 60. Muy bien. Entonces tenemos H2. Los demás son de mercado, no lo calculamos. No hay necesidad. H2 sale 0. H2 sale, los dos salen 0. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso quiere decir de que no existen minutos hombre sobrantes. ¿Dónde? En el departamento o en el área de cocción. Voy a poner aquí en cocción. En el área de cocción. Y aquí tampoco existen minutos sobrantes, minutos hombre en realidad, sobrantes, esto en el área de preparado. En preparación. Ahora esas ya son pechinelas. ¿Listo? No, pero esa Ya está. Ingeniero, arriba sale Ahí menos la- 0,86, eso se toma como 0 también, ¿cierto? No puede salir negativo. Salen 0 Recuerden que exacto. las restricciones son de no negatividad. Ninguna variable puede salir negativo. Si alguna vez le sale negativo, lo único que ha sucedido es que está mal, ¿ya? Si alguna variable, cualquiera de las X o cualquiera de las H, es decir, las variables de decisión, las variables de holgura sale negativo, quiere decir que el problema no tiene solución. Eso quiere decir. Pero es más probable que se hayan equivocado. En este caso se equivocó. Porque aquí el valor de H1, por favor confirmen. Uno dice que es 0 y el otro dice que Salió es 0. 0. Sale todo 0 cero. salió. Sí, ingeniero, sale en 0. Ya, muy bien. Entonces, no pueden salir negativos. Si salen negativos, quiere decir que el problema no tiene solución. Para eso es la restricción de no Sí, negatividad. ingeniero, sale 0. Siempre Yo me había trabaja- equivocado con un número. Siempre trabajamos en el primer cuadrante. No pueden salir negativos. Muy bien. ¿Listo? Entonces está resuelto. ¿Y qué tendríamos que poner aquí? Tendríamos que poner decisión. Y la decisión la van a hacer ustedes, ¿ya? Primero, recuerden en la decisión, ¿qué ponemos? X1, X2, H1, H2, así, en columna, toditos, ¿no? Y después hacemos la interpretación. Eso es lo que falta ahí, que no lo voy a hacer, pero lo vamos a decir. Decisión. Toby deberá producir. Me ayudan a dividir, por favor, X1 y X2. ¿Cuánto sería X1? Sale 5,16. 5.1613. Ya, si es 5.16, podríamos dejarlo en 5, porque recuerden que son hamburguesas, ¿no? No pueden haber fracciones de hamburguesas. Lo podemos dejar en 5 para Ingeniero, tengo una interpretar. duda. Dime. Eso al ser hamburguesa, ¿no deberíamos tomar el valor de 5 para sacar máximo, para sacar el horario? Porque ahí no tendría tiempo de sobra, o sea, minutos hombre, pero correcto, los hijo, decimales. correcto. Entiendo lo que su compañero está diciendo. De una vez, 160-31 es 5 puntos y algo. Entonces deberíamos tomar 5, y ese 5 deberíamos, dice su compañero, utilizar aquí para tener la ganancia exacta. Y también en los recursos sobrantes, aquí en H1 y en H2 deberíamos poner 5, dice su compañero. Tiene toda la razón del mundo. Pero, por favor, estamos aprendiendo y lo dejamos tal como está. ¿Ya? ¿Entendieron lo que dijo su compañero, no?
Sí. Ya. Aquí sale 5,16, algo así. Ya, lo dejamos en 5. ¿Aquí cuánto sale, por favor? 2903. Aquí sale 29. Entonces, quiere decir que hay que producir 5 hamburguesas dobles y 29 hamburguesas express. Literalmente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuánto se gana con 5 hamburguesas dobles y con 29 hamburguesas express? Obvio que este valor va a bajar un poquito. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando con los decimales inclusive. Pero no nos vamos a hacer problema de eso. Simplemente estamos haciendo un ejercicio y lo dejamos tal como está aquí. Lo mismo, si solo vamos a producir 5 hamburguesas dobles, yo les aseguro que aquí ya no va a ser 0. Aquí van a sobrar algunos recursos, algunos minutos sobrantes, ¿ya? Pero obviamente eso es parte ya de la práctica, de la aplicación. Lo que nosotros estamos haciendo es practicar el método, y en el método lo dejamos como está. ¿Quedó claro? O sea, ¿entendieron lo que preguntó su compañero? Que lo hizo bien la pregunta. Sí. Ameritaba hacer la explicación. Listo. Ya, muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que decir aquí como decisión final? Tendríamos que decir, en las horas pico, Toby deberá producir 5 hamburguesas dobles y 29 hamburguesas express para tener una ganancia máxima de pesos 1,264. No existen recursos sobrantes en el área de cocción y el tiempo mínimo que se necesita en el área de preparación es exactamente 60 minutos. No se requiere más minutos, eso quiere decir. ¿Listo? Está resuelto el problema. ¿Preguntas? Bien, ninguna pregunta. Entonces, hay un ejemplo más que se lo voy a dar aquí. Lo que pasa es que como no les he podido mandar la información, espero este fin de semana. Estoy con un montón de problemas para variar. Me presenté nuevamente como candidato a director de carrera petrolera y me inhabilitaron por un tema y tengo que resolver ese tema. Encima tengo todo ese problema. Y eso es solamente hasta mañana. Entonces, ese ejercicio, por favor, les voy a ayudar a plantear ahorita y después se los voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan, ¿ya? Y va a ser una tarea. Solo voy a ayudar a plantear aquí. Miren, en el examen casi siempre yo voy a sacar los problemas así como lo están viendo en este momento. Muy rara vez pongo un cuadrito, porque eso es demasiado sencillo, ¿no? Pero el cuadrito lo podemos formar, lo podemos organizar. Entonces, este ejemplo yo voy a ayudarles a plantear. Van a ustedes a aprender a hacer ese cuadrito que les he presentado. En todos los ejemplos me refiero a este cuadrito. A este cuadrito resumen, ¿no? A ese otro, etc. Se puede formar ese cuadrito leyendo el problema fácilmente. Entonces, ese es el último ejemplo que quiero hacer, pero solo se los voy a plantear hasta cierta parte y ustedes lo terminan. ¿Ya? Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que en el examen casi siempre yo saco las preguntas así como lo están viendo, de manera literal. Un poco ahí también evalúo la habilidad, la destreza que tienen ustedes de plantearlo el problema en un cuadro. Ahora, plantearlo el problemita en un cuadro no necesariamente tiene que hacérselo. Con leer y plantear las variables de decisión, la función objetiva y las restricciones es más que suficiente. Si alguien decide no hacer el cuadro, no hay ningún problema. Pero el cuadrito ¿qué les digo? A ver, es didáctico, o sea, ayuda, facilita. Bien, entonces leamos, ¿ya? ¿Qué dice? El departamento de marketing de una empresa debe planear para el próximo mes una estrategia de publicidad para el lanzamiento de un producto. Tiene como opciones de publicidad la televisión o la prensa escrita. Los estudios de mercado han demostrado que, primero, dicen, ¿no? La publicidad por televisión llega al 2% de las familias de ingresos altos y al 3% de las familias de ingresos medios. Segundo, la publicidad a través de periódicos llega al 3% de las familias de ingresos altos y al 6% de las familias de ingresos medios.
La publicidad por televisión tiene un costo de pesos 2.000 cada comercial. Y la publicidad por periódico tiene un costo de pesos 500 por cada anuncio. O sea, aquí solamente está cambiando el término, ¿no? Cuando se hace publicidad por televisión cuando se muestra una propaganda por televisión se llama publicidad. En cambio, si es en el periódico es un anuncio publicitario. La meta de la empresa es llegar con la publicidad, dice, por lo menos al 36% de la familia de ingresos altos y por lo menos al 60% de las familias con ingresos medios. Pregunta, ¿qué cantidad de anuncios de televisión o qué cantidad de anuncios en el periódico se debe planear para minimizar los costos de la publicidad? Bien, lo hemos leído de corrido, ahora vamos a desglosarlo un poquito. Es una empresa. Esta empresa, ¿qué quiere? Quiere planificar una estrategia de publicidad. ¿Para qué? Para lanzar un producto al mercado. ¿Y quién está haciendo esto? El departamento de marketing. ¿Ya? Dice, tiene dos opciones para planear su estrategia de promoción del producto. Perdón, su estrategia de lanzamiento del producto. Otra cosa es lanzamiento, otra cosa es promoción. Tiene dos, dice, posibilidades para planificar la estrategia de lanzamiento del producto. El primero es a través de la televisión y el segundo es a través de los periódicos. Muy bien. Y además dice, considera lo siguiente. O sea, ¿quiénes van a ver la publicidad y quiénes van a ver los periódicos? Habla de familias. En realidad podríamos hablar de personas, pero en este caso habla de familias. ¿Ya? Entonces, quiere decir que las familias de una determinada localidad o donde está sentada esa empresa, las clasifica en dos áreas. En familias que tienen ingresos altos y familias que tienen ingresos medios. Entonces, ese departamento de marketing quiere que la publicidad llegue a las familias de ingresos altos y a las familias de ingresos medios. Pero, en esta partecita, fíjense lo que dice, la meta, aquí miren, dice, por lo menos llegar al 36% de las familias que tienen ingresos altos. Quiere decir que 36% o más es lo ideal. Por tanto, si ustedes se fijan, ahí hay una restricción ya que tiene que ver con el signo de mayor o igual, porque dice por lo menos. Y también se pretende llegar, dice, por lo menos al 60% de las familias con ingresos medios. Quiere decir 60% o más de las familias que tienen ingresos medios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Dependiendo de cómo llega la publicidad a las familias, es que se va a tomar una decisión. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Obviamente la publicidad para cualquier empresa es un gasto, es un costo. Entonces se trata de minimizar los costos en publicidad. Muy bien. Ahora, tenemos unos datitos más aquí, fíjense, dice. Los estudios, previamente se han hecho estudios, ¿no? Y demuestran lo siguiente. Que la publicidad por televisión llega al 2% de las familias de ingresos altos y al 3% de las familias de ingresos medios. Y la publicidad por periódico llega al 3% de las familias de ingresos altos y al 6% de las familias de ingresos medios. Ellos han hecho unas encuestas seguramente y de esas encuestas han sacado esta información. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo lo voy a plantear? Primero, fíjense, ¿qué tenemos en juego? Tenemos en juego dos variables. ¿Cuáles serían las variables? Está clarito aquí. Cantidad de anuncios en televisión y cantidad de anuncios en periódico. Muy bien. ¿Cuál es el criterio económico? Minimizar los costos. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones? Para las restricciones vamos a tomar en cuenta, vamos a construir nuestro cuadril. Variables versus actividades. En este caso, las actividades, ¿qué van a hacer? Las familias. Me explico mejor en este cuadril, en la pizarra. Por favor, a eso sáquenle
el screen, voy a borrar, o la foto que le llaman ustedes. En realidad es foto que le llaman screen, ¿no? Listo. Bien, voy a borrar y voy a tener una nueva pizarra. No sé qué número de ejemplo, lo voy a dejar también como ejemplo nada más. Y vamos a plantear el ejemplo. Antes de definir las variables y todo lo demás, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cuadrito. Voy a hacerme un cuadrito para ayudarme. Este cuadrito que siempre es bueno construirlo para ayudarse, ¿ya? Entonces, aquí tengo un obstáculo. Bueno, ahí. El cuadrito no es nada más que una matriz. Una matriz que tiene vectores en fila y vectores en columna, ¿ya? Para nosotros casi siempre los vectores en columna tienen que ver con las variables. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuáles son en este caso nuestras variables? Nuestras variables son 2. ¿Cuáles son esas variables? Son cantidad de familias, o perdón, cantidad de publicidad por televisión y cantidad de publicidad por, ¿cómo se llama? Un periódico. Entonces, miren, voy a anotarlo así. Primero, ya sabemos que una de nuestras, ¿cómo se llama? Una de nuestras variables tiene que ver con la cantidad de publicidad por televisión. Quiere decir, ¿cuántas veces vamos a pasar la publicidad? Y en el periódico lo mismo, ¿cuántas veces vamos a publicar nuestra publicidad? Entonces, aquí ponemos publicidad, en este caso, por el orden que está, por televisión, y aquí por medio escrito, ponemos periódico, pueden poner lo que ustedes quieran, yo voy a poner periódico, en realidad son medios escritos, ¿no es cierto? Y aquí es publicidad. Entonces, fíjense, ese es nuestro dato inicial. Bien, ¿y qué voy a anotar aquí? El segmento del mercado. Segmento del mercado. En este caso yo voy a poner el segmento del mercado, recuerden que tiene que ver con el nivel de los ingresos que tienen las familias. Entonces yo puedo anotar aquí así. Nivel de ingresos de familias. Muy bien. ¿Cuáles son esos niveles de ingreso de las familias? Son alto y medio. Entonces lo anoto ahí, tal como está, alto y medio. Y miren, ya tengo armadito el cuadro y es de facilito. Siempre aquí vamos a poner lo que son las variables. Voy a poner aquí X sub Y. ¿Sí? Siempre van a estar ahí las variables, ¿no? Y aquí van a venir las restricciones, pues, ¿no? Aquí están las restricciones, es decir, y las restricciones están relacionadas con las actividades o con las operaciones. Voy a anotar aquí para que ustedes sepan las restricciones de los recursos. Y aquí nos faltó algo más. Bueno, en realidad a mí me faltó, yo fui el que me olvidé. Siempre en el cuadrito debemos tener esto. Porque si los requerimientos están aquí, las restricciones de los requerimientos, nosotros tenemos que hablar aquí de la disponibilidad de los recursos, pues, ¿no? Pues en este caso, la disponibilidad de los recursos en este caso tiene que ver con los requerimientos que tienen para establecer una cantidad de publicidad en televisión o una cantidad de televisión de publicidad en los periódicos. Entonces aquí, yo que voy a anotar, voy a poner requerimientos mínimos. Requerimientos. Van a disculpar, voy a salir de ahí porque no me daba. Requerimientos mínimos. Y esos requerimientos mínimos ya están en el enunciado. Van a ver enseguida. Miren, es así de fácil para calcular, para armar un cuadrito. No es necesario, pero es más útil. Aquí siempre, recuerden, van los B sub I, que son los recursos, y aquí vienen las restricciones. Por eso, en las filas, las restricciones, en las columnas, las variables,
los recursos. Así lo hemos planteado en un modelo de programación lineal al iniciar este tema, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es volver al enunciado para leer un poquito e ir acomodando los datos. Ahí está. Bien, dice, fíjense. Los estudios de mercado han demostrado, 1, que la publicidad por TV llega al 2% de las familias altas y al 3% de las familias de ingresos medios. ¿Cómo lo voy a anotar eso? La publicidad por TV, dice, escuchen bien, por TV, llega al 2% de las familias con ingresos altos y al 3, creo que era, ¿no? 3% de las familias con ingresos medios. La publicidad por el periódico, dice, llega, vamos a ir al enunciado. La publicidad por el periódico llega, dice, el segundo punto, es este de acá, al 6%, perdón, al 3% de familias con ingresos altos y al 6% de familias con ingresos medios. Nuevamente, la pizarra es al 3% de las familias con ingresos altos y al 6% de las familias con ingresos medios. ¿Qué se pretende para establecer esta estrategia de publicidad? Que la publicidad llegue por lo menos, recuerden, por lo menos al 36% de las familias con ingresos altos y al 40 o 60, era 40, creo, ¿no? O 60. Bueno, 60, al 60%. Muy bien, al 60%, por lo menos al 60% de las familias con ingresos medios. Como dice mínimos, obviamente, esto quiere decir mayor o igual. ¿Listo? Ya está. Entonces, hecho eso, ya es muy sencillo. Pero voy a ayudarles aquí hasta cierta parte. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Necesitamos identificar las variables. Entonces, ¿qué van a hacer las variables? Son X1 y X2. ¿Qué va a hacer X1? X1. Va a ser la cantidad de anuncios, no sé si está correcto decir anuncios, sí está bien, de anuncios por televisión. Publicidad por televisión. ¿Y qué va a ser X2? X2 va a ser la cantidad de anuncios por periódico. Listo. Ya está nuestro paso 1. Miren, bastante sencillo. Segundo paso. Criterio económico. ¿Cuál es nuestro criterio una económico? consultita. Adelante. En el paso 1, no es necesario colocar al ladito en unidades o lo que hacíamos antes. Sí, no. Lo ideal sería poner aquí, ¿no? Oigan, si estamos hablando de cantidad, lo ideal es poner así, unidades. Se mide en unidades, perdón, me comí la D. Se mide en unidades. Y lo mismo aquí, de periódico, se mide en unidades. Sí, es bueno establecer, siempre es bueno poner eso. ¿Listo? Ya está. Segundo paso es la función objetivo. En este caso, nuestra función objetivo es minimizar los gastos de publicidad. Primero lo voy a anotar así, ¿ya? Para nosotros, Z, la medida de la efectividad, va a ser eso. Gastos de publicidad. Muy bien, entonces, en función de eso ya planteamos la función objetivo que es minimizar Z. Entonces, voy a plantear. Un ratito esto. Ya. Minimizar Z es igual a ¿qué? Dice, por cada anuncio en la televisión, el costo es de 2,000 pesos. Es más caro.
Y por cada anuncio en el periódico, esto es mucho más barato. El costo es solamente de pesos 500. ¿Listo? Ya está el segundo paso. Nuestro tercer paso vendría a ser la restricción. Vamos a llegar ahí más. Creo que hay más de 2 restricciones. La verdad que no lo terminamos de leer, o lo terminamos de leer, no recuerdo. Tercer paso. Restricción. Obviamente, una primera restricción que nos impone el problema es cuánto abarca la publicidad en las familias que tienen ingresos altos y cuánto abarca en las familias con ingresos medios. Entonces, vamos a hacer, tenemos 2 restricciones, viendo el cuadrito. La primera sería, voy a poner así, de familias, no familias, ¿no? Con ingresos altos. Y aquí nuestra otra restricción va a ser con ingresos medios. Van a escuchar y van a mirar, ¿ya? Por cada anuncio de televisión, en las familias con ingresos altos, se requiere llegar por lo menos a 0.02. No, por lo menos está mal. Por cada anuncio en publicidad, perdón. De nuevo, ¿ya? Por cada anuncio en la televisión, eso es X1, ¿ya? Se debe llegar al 2% de las familias con ingresos altos, 0.02, le quitamos el porcentaje. Y cada anuncio por periódico, X2, se debe llegar al 3% de las familias con ingresos medios. Por lo menos quiere decir que debe ser mayor o igual, es decir, la cantidad de anuncios debe llegar por lo menos al 36% de la población de ingresos altos. 0.36. Listo. Resuelto. Primera restricción. Segunda restricción, lo mismo. Por cada anuncio en televisión, se debe llegar al 3% de las familias con ingresos medios. Y por cada anuncio en el periódico, se debe llegar al 6% de las familias con ingresos medios. Y se debe abarcar por lo menos, así le pongo el signo, al 60% de esas familias. El total debe exceder o debe ser mayor al 60%, eso quiere decir. Muy bien. Voy a ver si no tengo otras restricciones. No hay más restricciones. Son las únicas 2 restricciones. ¿Listo? Uy, ¿qué es? Esperen una minutita, me equivoqué. Listo. Ya está. Y de ahí para adelante, ustedes. Bueno, ahí falta una restricción, ¿no? Esta es la restricción de no negatividad. La restricción de no negatividad, que X1 y X2 deben ser siempre mayores o iguales a 0. Aquí se da el caso de minimización, el modelo, ¿no? Cuando es un caso de minimización, todas las restricciones siempre están en ese formato, mayor o igual. En este caso se cumple. Muy bien, listo, entonces esta es una tarea, por favor, para resolver. Aquí voy a poner tarea. Ya está. Ahora, escúchenme. ¿Qué voy a hacer en la siguiente clase? La siguiente clase
me voy a dedicar a explicar unas propiedades, ¿ya? Unas propiedades, pero para explicar esas propiedades, ustedes tienen que resolver un ejercicio. Y ese ejercicio que lo tienen que resolver, se lo voy a mostrar ahorita, por favor le van a tomar una fotito porque por ahí me olvido mandarles por WhatsApp, no quiero comprometerme, estoy con el tiempo en contra de mí en estos días, por favor lo van a disculpar. Por ahí me olvido mandarles por WhatsApp. ¿Qué es lo que vamos a avanzar en la siguiente clase? Vamos a avanzar lo que se llama las propiedades especiales de la programación lineal. Lo voy a poner ahí, propiedades especiales de la programación lineal. Voy a poner la PL, ya sabemos que eso es programación lineal, ¿ya? Vamos a aprender unas 4 propiedades, no son más, solo son 4. Pero para resolver esas propiedades, yo necesito que ustedes resuelvan el problema. ¿Cuál problema? El problema que van a resolver ustedes es el siguiente, ¿ya? Pero lo tienen que resolver, escúchenme bien, bonito en su cuaderno, tal como hacemos en la clase, con colorcitos, todo lo demás. Porque ese problema que ustedes van a resolver, lo vamos a agarrar para explicar las 4 propiedades. Así yo me voy a encargar de agarrar ese problema y explicar uno por uno las propiedades. Pero necesito que ese problema ya esté resuelto, es decir, que ustedes lo resuelvan. Si ustedes lo resuelvan, las propiedades van a quedar clarísimas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar lo que hice el anterior semestre y solo se los voy a mostrar la solución del problema anterior. Y en base a eso yo voy a ir desarrollando ya esto que tengo que desarrollar. Pero lo ideal es que ustedes lo resuelvan. Si ustedes lo resuelven y escuchan mi explicación y después escuchan la explicación de las propiedades, ustedes van a tener muchas más ventajas que desventajas si es que no lo resuelven. Bueno, eso dejo a su responsabilidad de ustedes. Debería darles como tarea, no lo voy a dar. Voy a apelar a que ustedes sean responsables en esta parte. Los que son responsables me van a entender las propiedades. Los que no, no. ¿Por qué? Porque no lo van a resolver el ejercicio. Y este ejercicio no es nada difícil. Es el siguiente, ¿ya? Les voy a... pero primero quiero escribir aquí esto. Resolver el siguiente problema de programación lineal. Que si yo me pongo a resolver este ejercicio, voy a tener que llevar 3 clases más explicando las propiedades, lo cual no es correcto. Entonces, bueno, no es que no sea correcto, es correcto, pero lo que quiero es un poquito ganar tiempo. Este sistema es muy complicado, el sistema virtual es mucho más fácil cuando estamos en el sistema presencial. Entonces aquí yo les voy a pedir que ustedes resuelvan este problema y además van a aprender, pues, ¿no? No lo voy a dar como tarea, pero resuélvanlo a conciencia y entiéndanlo, por favor. Porque si no, no le van a entender las propiedades. Y lo que yo les decía es que si yo resuelvo este problema aquí en clases, por lo menos voy a necesitar la mitad de la clase. En la otra mitad voy a explicar una propiedad. Y las otras propiedades voy a explicar en las otras 2 clases. Entonces voy a perder 3 clases. Y yo necesito resolver esto en 2 clases. Por eso necesito esa ayuda. ¿Cuál es el ejemplo que van a resolver? Ustedes aquí están viendo mi plan de lección. Ahí dice, propiedades especiales de la programación lineal, ¿ya? Entonces, y lean lo que dice. Para comprender las propiedades de la programación lineal, es necesario plantear un ejemplo y resolverlo. Y en base a ese ejemplo, ya vamos a plantear todas las propiedades. Entonces, el ejemplo es este. No es difícil, es facilito. Y no recuerdo, creo que esto ya lo hemos hecho en el capítulo 1. Creo que ya lo hemos planteado. Y miren, tienen esa ayuda más. En el capítulo 1 creo que esto lo hemos planteado como modelo. Y si no, ahí está. Está re fácil. Sáquenle la fotito, por favor, para que lo resuelvan, ¿ya? Y si revisan el capítulo 1, lo hemos planteado este ejemplo. Creo que en el primer ejemplo
primero o el segundo, no recuerdo bien. Entonces ya han avanzado un montón con eso. Listo, señores. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.